Bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. Entonces, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Tras las imágenes que acapararon los titulares anoche, Hakan Sabanci rompió su silencio. Las imágenes en las que se les ve juntos saliendo de una fiesta en Miami se convirtieron en uno de los temas más comentados en redes sociales. Tras la ruptura de Hakan Sabanci con Hande Erçel, circularon rápidamente rumores de un nuevo romance. Sin embargo, estas afirmaciones solo alimentaron la expectativa del empresario por un comunicado. Tras la viralización de las imágenes, se comenzó a especular sobre la reacción inicial de Hakan. La celebridad finalmente hizo el anuncio. La influencer de redes sociales Naz Sahin, vista con Hakan Sabanci en la fiesta, se convirtió rápidamente en titular de la prensa sensacionalista. Las imágenes íntimas de ambos generaron preguntas en muchos. La alegre aparición de Hakan con otra mujer tras la ruptura fue particularmente impactante. Los comentarios en redes sociales preguntando ¿se avecina un nuevo amor?, abundaron. Sin embargo, la pareja mantuvo silencio tras la publicación de las imágenes, lo que generó aún más curiosidad. Este silencio solo avivó la discusión sobre el incidente. La declaración de Hakan Sabanci desmintió inmediatamente todas estas afirmaciones. El empresario afirmó que los informes sobre que los dos hombres habían sido vistos juntos eran falsos. No es cierto. Solo estábamos en un grupo de amigos en común, dijo, enfatizando que los rumores eran infundados. La clara declaración de Hakan controló la situación, a pesar de la rápida difusión de las acusaciones. La declaración generó tanto apoyo como críticas en redes sociales. Los fans de Hande Erçel, en particular, siguieron de cerca las declaraciones de Hakan. Tras la declaración de Sabanci, la atención se centró naturalmente en Hande Erçel. La gente se preguntaba cómo reaccionaría la famosa actriz ante estas acusaciones. El reciente silencio de Hande llevó a muchos a especular que no quiere hablar. El proceso de superación de la separación recibió amplia atención pública. Las imágenes de Hakan en Miami aceleraron este proceso. Sin embargo, la declaración solo frenó ligeramente la escalada de los rumores. La historia tras bambalinas de la separación sigue siendo un tema candente. La decisión de la pareja de terminar su relación generó un gran debate público. Si bien algunos afirmaron que Arzu Sabanci no estaba muy entusiasmada con la relación, nuevas acusaciones sugirieron que Hande fue quien inició la ruptura. Esto avivó aún más la intriga de la pareja. Su relación, que había sido noticia durante años, volvió a ser tema de conversación tras la ruptura. Sin embargo, ambas partes decidieron seguir adelante sin profundizar en los detalles de lo sucedido. Otro detalle intrigante de la noche de Miami fue que la pareja también fue vista junta de compras a la mañana siguiente. Estas imágenes alimentaron las acusaciones. La presencia de la personalidad de las redes sociales Naz Sahin junto a Hakan desató la pregunta: ¿es este un nuevo capítulo? Planteada por muchos tabloides, el silencio de Naz Sahin tras el incidente alimentó aún más la especulación. Se alegó que la pareja estaba trabajando entre bastidores con miembros de su círculo íntimo.
Sin embargo, nunca se emitió una declaración definitiva. La declaración de Hakan Sabancı fue particularmente notable por su énfasis en las mentiras. El empresario declaró que los rumores de romance eran completamente falsos, desmintiendo así los rumores. Estas declaraciones se convirtieron rápidamente en una de las frases más compartidas en redes sociales. Algunos fans incluso pensaron que Hakan se refería a Hande. Comentarios como todo lo que viene después de Hande es mentira se convirtieron en tema de debate candente. Sin embargo, Hakan no ha confirmado estos comentarios. Mientras tanto, siguen surgiendo detalles de la noche en Miami. Se ha sabido que el grupo de amigos de Hakan incluía a un grupo numeroso. Este grupo incluía influencers de redes sociales, empresarios y algunas figuras conocidas. Se informó que hubo momentos divertidos durante la fiesta. La escasez de imágenes comparativas de las grabaciones generó sospechas de que el incidente pudiera haber provocado un malentendido. La declaración de Hakan pretendía aclarar esta confusión. Tras la declaración de Hakan Sabancı, las redes sociales se dividieron. Un grupo consideró la declaración de Hakan sincera y la apoyó. Otro grupo se mostró escéptico debido a las imágenes de los dos juntos. Las imágenes del tour de compras, en particular, se compartieron repetidamente. Sin embargo, la clara declaración de Hakan evitó que las acusaciones se intensificaran. El debate, sin embargo, siguió siendo un tema candente en la prensa sensacionalista. Una de las preguntas más frecuentes tras este incidente fue si Hakan estaba listo para un nuevo romance. El silencio del empresario tras la ruptura había sido tema de discusión durante mucho tiempo. Muchos veían su relación con Hande como un camino hacia el matrimonio. Por lo tanto, que Hakan estuviera vinculado con otra persona causó sorpresa. La declaración posterior reveló que estas afirmaciones eran infundadas. Sin embargo, los rumores continuaron sin cesar. Nazahin aún no ha emitido ninguna declaración. La celebridad ha limitado sus publicaciones en redes sociales tras el incidente, lo que ha alimentado aún más las acusaciones. Sus seguidores no sabían cómo interpretar su silencio. Algunos argumentaron que se trataba de una decisión deliberada para evitar que la situación se intensificara. Sin embargo, al no ofrecerse una explicación definitiva, persistieron las preguntas. El énfasis de Hakan en solo un grupo de amigos también reveló el motivo de la reunión en Miami. La celebridad intentó corregir la percepción errónea, afirmando que los vieron en un grupo grande. Esta declaración alivió las dudas de algunos seguidores. Sin embargo, el primer plano de la grabación dio lugar a interpretaciones erróneas. No obstante, la declaración de Hakan reveló la sinceridad del incidente. Es probable que esta declaración siga dominando la prensa sensacionalista durante un tiempo. La ruptura en la conversación tras la ruptura ha provocado un nuevo debate entre los fans. El silencio de Hande, sumado a la declaración de Hakan, ha llevado el asunto a otro nivel. Algunos fans argumentan que Hande ahora está completamente centrada en su trabajo. Algunos creyeron que la declaración de Hakan se refería a una relación anterior. Las conversaciones tuvieron gran repercusión, especialmente en redes sociales. Este periodo marcó un momento difícil para ambos. Tras la declaración de Hakan Sabancı, comenzaron a circular nuevas acusaciones en la prensa sensacionalista. Algunas fuentes argumentaron que la noche de Miami había sido exagerada. En concreto, se afirmó que el grupo se había reunido para una reunión social. Estas afirmaciones parecían demostrar que el incidente no tenía ninguna relación romántica. Sin embargo, se afirmó que estos detalles se pasaron por alto debido a las imágenes. Por lo tanto, la declaración de Hakan tenía una gran relevancia.
La noche de Miami volvió a poner la vida personal de Hakan bajo la lupa. Como el empresario no se había enfrentado a una situación tan publicitada en mucho tiempo. El escrutinio minucioso de cada uno de sus movimientos tras la ruptura solo empeoró la situación. Esto ejerció presión sobre la celebridad. Sin embargo, mantuvo su postura frente a los rumores con una declaración concisa y clara. Esta postura fue interpretada como una firmeza por sus seguidores. La declaración de Hakan volvió a poner de relieve las imágenes de la noche en Miami, lo ocurrido tras bambalinas, la dinámica del grupo y el ambiente de la conversación despertaron curiosidad. Sin embargo, las imágenes disponibles no fueron suficientes para ofrecer una imagen clara de los acontecimientos. Por lo tanto, muchos comentarios se basaron únicamente en especulaciones. La declaración de Hakan, sin embargo, pretendía disipar estas especulaciones. La celebridad se opuso rotundamente a los rumores. La vida personal de Hakan Sabanci, así como sus logros profesionales, han sido uno de los temas más comentados en el mundo de la prensa sensacionalista durante años. Por lo tanto, cada persona mencionada sigue generando revuelo. La noticia surgida tras el incidente en Miami es el ejemplo más reciente de ello. No obstante, la declaración desmintió la mayoría de las acusaciones. A pesar de ello, los usuarios de redes sociales siguieron comentando. El incidente se convirtió rápidamente en uno de los chismes más comentados del año. Hakan Sabanci negó concisa y claramente los rumores de romance en su contra, poniendo fin a los rumores. La declaración del famoso empresario, "Solo estábamos con amigos", puso fin a gran parte de la discusión. Esta declaración también demostró claramente que las imágenes de la noche de Miami fueron malinterpretadas. Las palabras de Hakan demostraron que no hubo nada romántico en el incidente. Sin embargo, parece que las repercusiones del incidente seguirán siendo tema de debate en la prensa sensacionalista durante un tiempo. Todas las miradas están puestas ahora en Hakan y Hande, y sus futuros movimientos se siguen con interés. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.